Iri. Hello. Profe, otra vez. Hola, hola. Hello, teacher again. Hola, profe, ¿cuánto tiempo, no? Profe, Casi un sí, año. ¿cuánto tiempo? Profe, una pregunta en la edad antigua, lo que dice ahí, comienza la aparición de la escritura, eh, que lo quiero copiar acá, pero no sé qué. Ah, ya, ya, ya. Comienza la aparición de la escritura y es la caída, pues, del Imperio Romano como tal, ¿no? Vale, profe, gracias. Aunque bueno, realmente el Imperio Romano cae es en la Edad Media, acá pues digamos que empieza a dominar. Incluso el Imperio Romano logra tener desde Grecia hasta Portugal, o sea, es muy grande, ¿cierto? Entonces en la Edad Media empieza eh, digamos como el establecimiento de ese imperio romano en toda Europa, pero tiene como severas crisis en las cuales pues van a aparecer más y más monarquías. ¿Cuáles eran las monarquías más importantes? ¿Saben qué es una monarquía, por supuesto, o no? O lo explico. Una Profe, el monarquía establecimiento ¿Puede decir que sí? es un sistema en el que cada uno tiene un rol más importante que el otro. más alto. Eh, Prácticamente hay categorías de personas. Igual que en estos momentos, pero entonces, ¿por qué se caracteriza la monarquía? ¿Por los reyes? Claro, hay Porque un había más monarca, o una sea, un persona. rey. Sí. ¿Quién escogía a los reyes? Dios. Muy No, o sea, bien, excelente. Dios. Acá no vamos a debatir, acá no vamos a debatir si Dios existió o no. Lo que sí es cierto es que a los reyes los escogía Dios. Pero ¿cómo así, profe? Si Dios no existe o Dios sí existe o cómo hace Dios. No, los escogían los sacerdotes. ¿Mm? Los escogían los sacerdotes, muchachos. Bien, entonces los sacerdotes son, digamos que, los elegidos por Dios y ellos reglamentan a los primeros reyes y ya saben ustedes que los reyes ya después vienen por linaje sanguíneo, ¿sí? Pues ya hay unas estructuras de dominación muy establecidas. ¿Eh? Se impone la iglesia cristiana, sobre todo la iglesia católica. Recuerden que los católicos son cristianos también. ¿Qué es ser cristiano? Todo aquel que crea en Jesús como hijo de Dios. Ese es un ser cristiano como su Dios. ¿Listo? Entonces, vea, se establece el feudalismo. Con el feudalismo vienen varias cosas y es un montón de relaciones interespecíficas del humano. Se crean grandes ciudades también en la Edad Media alrededor de, no sé si ustedes se han visto, ¿cómo es que se llama esta película? Enredados. Ustedes se han visto Enredados, ¿sí o no? Todos, apuesto yo. obviamente, Obvio, profe. profe. Pero, Profe, uy, Claro, sí, profe. profe, como yo conozco la película, Ah, sé que es listo, bien. buenísima. hasta hay personas que se han visto Barbie. Entonces, si ustedes ven en Enredados, se puede ver el modelo feudal por excelencia. Entonces, hay un reino, alrededor del reino hay muchas casas y después de esas casas, o sea, eso se llama una ciudadela, hay una ciudadela, ¿cierto? Y después de esa ciudadela, pues se va a encontrar los cultivos, el campesinado, es decir, la estructura social básica. Pero las relaciones interespecíficas primero van a ser con las plantas. Ya no son plantas silvestres, sino son plantas ¿qué? Vamos muchachos, no me fallen. Ya no son plantas silvestres, sino son plantas. Vamos, vamos, vamos. ¿Plantas qué? Amigos, ¿están ahí? Hola. Sí, sí, sí. Hola. Sí, profe, No aquí sé, estamos. profesor.
Más que sí, no sabemos bien la respuesta. Me imagino que están anotando todo esto, ¿no? Porque pues este cuadro pues prácticamente, no el cuadro tal cual, sino todo lo que estoy explicando debe aparecer en sus apuntes cuando se lo revise. Le vamos a llamar plantas y ojo con esto y también a los animales. Empiezan a aparecer animales y plantas y ojo con este concepto, tiene que aparecer ahí gigante. Domésticos. ¿Listo? ¿Plantas domésticas? Las plantas se pueden sacar a pasear. Uy, wow, 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 espérame, espérame. ¿Qué estás entendiendo por doméstico? O sea, cuando yo entiendo por doméstico, por alguna Yo ya lo razón he me explicado, ya he explicado ese imagino, concepto. sí, pero no sé, me imagino de una vez un perro o un gato. Ah, listo. El perro y el gato son domésticos. La vaca es doméstica, el cerdo es Sí, sí. doméstico. Las papas, muchos tipos, variedades de papas son domésticas. La yuca es doméstica. Las espinacas son domésticas. El arroz es doméstico. Uy, Murillo, Murillo. Profe, yo pienso que doméstico es eh, eh, como que está con el humano, como que ya es del humano. Criada por el humano. No, Son no porque especies, ojo las con esto, plantas, ojo con esto. Son ok. especies de seres vivos que han sido creadas por el humano. Esos son las especies domésticas. Por ejemplo, ya les explico el concepto. Los perros no existían hasta que el humano empezó a mezclar lobos. Y entre esa mezcla de lobos dio origen a los perros. Pero profesionalmente existen dos tipos de lobos, ¿no? Bueno, hay muchas especies, mi amor, no solo dos tipos, hay muchas especies de lobos. Pero el humano empezó a mezclarlos, o sea, que se reprodujeran entre sí. Y con la intervención del humano creó a los perros. Lo mismo pasó con los gatos. Lo mismo pasó con los cerdos. Empezó a mezclar cerdos salvajes, silvestres más bien, y empezó a generar a digamos, empezó a mezclar jabalís y creó a los cerdos que conocemos hoy en día. Empezó a mezclar reses y dio origen a las vacas como las conocemos hoy en día. Pero fue gracias a la intervención del humano. Cuando se interviene de esa forma y el humano lleva a que se creen nuevas especies, a esas especies las vamos a llamar domésticas. Por tanto, puede haber plantas y animales domésticos. No es el animal que yo voy a sacar a pasear solamente, sino es la especie, el ser vivo, tanto planta, animal o hongo, lo que sea, que ha sido creado para beneficio del humano, de una u otra forma. Por ejemplo, un león se puede domesticar. Mm, no, No, pues, profe, no sé cómo explicarlo. O sea, Tranquila, Borges. La respuesta es muy sencilla. Es no, profe. Lo que puede pasar es que se acostumbre al humano. Eso se llama improntar. Pero recuerden el concepto que les dijo el profe Miguel, que ya lo escribieron en su cuaderno y que se los voy a revisar cuando miren los apuntes de tercera evidencia, es que un león no se puede domesticar porque ese león, tal cual como lo conocemos, fue capturado de una selva, etcétera. O sea, no fue creado por el humano por mezcla genética. No, no fue creado. ¿Estamos? Entonces, los animales que capturan, así se acostumbren al humano, no son domésticos, siguen siendo silvestres. Los animales domésticos son los animales que no existían en la naturaleza, no existían ahí. Y por la intervención del humano empezaron a crearse. Entonces, miren este tipo de relaciones interespecíficas donde el humano ya está alterando los ecosistemas, incluso con la aparición de nuevas especies. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿O está difícil el concepto de doméstico?
Ah, profe, ya se entendió. No, profe, está bastante. No, profe, bien. Listo, bien. Listo, entonces ya sabemos que es un animal o una planta doméstica. Entonces miren que en el feudalismo las relaciones interespecíficas cambian porque el humano empieza a, esto en Europa, ¿no? El feudalismo es europeo, empieza a generar, ¿cierto? Estos cultivos y esos cultivos tienen especies domésticas y esas especies domésticas les van a dar ciertas ventajas. Sin embargo, también les van a dar desventajas. O sea, el feudalismo en sí mismo trajo muchas desventajas, como qué, muchachos. Lo veíamos en una red trófica, ¿sí se acuerdan? Hace mucho tiempo. La peste negra. Muy bien. O sea, la peste negra son muchas relaciones interespecíficas, sobre todo relacionadas con el parasitismo, ¿sí? Sobre todo relacionadas con el parasitismo. Cuando nosotros vemos la peste negra, ¿cierto? ¿Qué relaciones, entre qué seres vivos vemos relaciones? Humanos y ratas. Listo. Vamos a ver relaciones interespecíficas entre humanos, ratones. Listo, ¿qué más? Pulgas. Creo que pulgas, ¿no? Pulgas, humanos, ratones. Listo, bien. ¿Y entre qué más? Y de Pulgas, Yersinia humanos, ratones y bacterias. Ah, listo. Pulgas, humanos, Yersinia ratones y bacterias. Y entonces miren que también hay una relación, por ejemplo, entre humano y el trigo. Ratón y el trigo. ¿Entienden? O sea, porque el humano acumula en el feudalismo, el humano empieza a acumular comida. ¿Y quién va a coger glucosa de esa comida? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Las ratas. Las ratas, sí, ratus ratus, recuerden, y ratus norbergicus, ¿cierto? Ah, sí, Ratus eso se ratus, explican en Ratatouille. exactamente, yo se los puse, ¿sí o no? Y entonces, Sí. eh, los ratoncitos necesitan conseguir glucosa y entonces el humano acumula comida principalmente de plantas, ¿cierto? Y entonces, eh, vamos a ver, ¿cierto? Que el proceso de obtención de energía es una relación, ¿qué? ¿Una relación qué? Profe, ¿cuál era la pregunta? Interespecífica. ¿Listo? Para obtener esa glucosa. ¿Listo? Creo que es Fenicia. ¿Cómo? ¿Dónde está? Entonces, En la, en la edad antigua es que estoy copiando todo eso, no en el ¿Dónde cuadro, está? ¿Dónde sino está? lo que están ¿Dónde está? diciendo y demás. En la edad antigua, en la parte última, Señálala, aparecen señálala, verduras de señálala, 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 civilizaciones. señálala, 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 señálala. Uf, qué distorsión. Esa, Yo no veo nada señalado. Ah, los fenicios. No, 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 los fenicios son otro imperio. vale, perfecto. Es que estoy copiando todo eso, entonces me profesor, quedé ahí. entonces lo de la peste negra va así. Humanos, ratas, pulgas, bacterias, sol Una y bacteria, Bueno, trigo. recuerda que Yersinia con el pestis, sol, no sé por qué aún no me acuerdo. el sol no puede establecer ninguna relación, eh, digamos que interespecífica. ¿Por qué? El sol en sí mismo. Porque es un ser inerte. Bueno, podría utilizarse ese concepto si es un ser inerte, pues si nosotros hablamos desde la filosofía, puede ser considerado como un ser inerte, pero no es un ser vivo. ¿Listo? Entonces, si bien todos los seres vivos dependemos del sol, porque las plantas son las que producen la glucosa y nosotros comemos todos los derivados de las plantas, por tanto comemos glucosa, eh,
mm, el Sol no genera relaciones, o sea, no es un ser vivo como tal. De él dependen muchas relaciones interespecíficas, sí. Pero claro, cuando las plantas producen la glucosa, esa glucosa va a ser tomada por el humano, va a ser tomada por los roedores. ¿Sí? O sea, el humano le hace la tarea muy fácil a los roedores porque como las acumula, acumula su comida para tener ahí en almacenamiento, pues el roedor va a ir a buscarla. Pero el roedor tiene una rica sangre llena de glucosa al igual que el humano. Por tanto, la pulga va a parasitar al ratón y al humano. Pero hay un proceso también que es la foresis. ¿Sí se acuerdan de la foresis? ¿Alguien se acuerda de la foresis? Es una relación interespecífica que varios de ustedes eh, explicaron. Entonces es cuando un ser vivo se aprovecha de otro para viajar a otro lugar. ¿Quién es el que hace foresis en la peste negra? La La rata. pulga. Ah, no, te das. Bueno, la pulga podría hacer foresis en el sentido de que pues el ratón lo lleva al humano. Pero realmente, ¿quién hace el mayor proceso de foresis? La bacteria. La bacteria. ¿Cómo se llamaba la bacteria que generaba la peste negra? Yersinia Yersinia pestis. Muy bien, muchachos, son los mejores. Yersinia pestis. Entonces, miren, todas las relaciones interespecíficas que vemos solo de un asunto, solo de un pequeño momento. Ahora, eso es por el lado de Europa. ¿En qué año llega Cristóbal Colón a América? Hey, muchachos. 1492. 1940. ¿Cuál 1492. 1900? No, 1492. Muy bien ahí. 1492 llega ese man acá a nuestras tierras. Y entonces en estas tierras se encuentran muchas poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas obviamente tenían contacto entre ellas, como cualquier civilización. No eran, ojo con esto muchachos, no eran aborígenes, sino también eran civilizaciones, también tenían estructuras sociales, solo que cuando llegan eh, los españoles arrasaron con todas sus formas culturales. Por tanto, nosotros creemos que los indígenas eran por allá retrógrados y todo eso. Ustedes saben que el calendario maya es el calendario más exacto, mucho más exacto que el que usamos hoy en día. El calendario que nosotros usamos hoy en día es exacto. ¿Ustedes qué dicen? No, pero No, razón por la cual tenemos años bisiestos. Dice que para completar eso, pero pues igual la Tierra va a seguir haciendo la rotación y la traslación, obviamente. Entonces, cuando llegan acá los indígenas, pues se dan cuenta del choque cultural y los indígenas tienen unas relaciones interespecíficas a raíz de que ellos consideran, muchos de ellos consideran que eh, la naturaleza, los seres vivos que están alrededor suyo, son dioses. ¿Sí? Entonces, imagínense, quiero que ustedes piensen en algún momento en la relación que tiene que pasar entre un indígena que cree que un jaguar, que cree que el sol y cree que la luna son dioses, que los ve, que los percibe, que los siente, los ve, digamos, creían en el dios. Ustedes saben la historia pues del maíz, ¿no? Sí, ¿no? Respecto a muchas No. comunidades Sí, indígenas. profe, el maíz era era oro. prácticamente sagrado. Era sagrado porque por su Era el color. alimento de los Sí, dioses. era por decirlo así, oro para ellos. Era el Exactamente. alimento de los Le dioses. explican en Pocahontas. Pero Por- miren, Porque miren la normalmente, explicación porque tan ellos creían que el interesante. maíz se los dieron los dioses como un alimento sagrado. Exactamente. Vea esto. Eh, para los muchos grupos indígenas, el sol, pues era un dios, ¿cierto? Y ese sol estaba hecho de oro.
y esos rayos que salían del sol golpeaban la tierra. Cuando llegaban a la tierra se podían volver oro, como el metal, pero también los dioses eran muy buenos y podían crear oro comestible, para ellos el maíz. Entonces el dios era muy bueno. También la luna era una diosa y entonces empezaban a creer que generaba el crecimiento de algunas plantas, estaba muy relacionado con la menstruación de las mujeres, la fertilidad, que crecieran los cultivos, porque ellos lo veían, porque ellos lo percibían. Entonces piensen que nosotros hubiésemos sido indígenas y creíamos en eso. Veíamos al jaguar y era nuestro dios. Veíamos a los colibríes y eran nuestros dioses. Veíamos a las serpientes y eran nuestros dioses de los ríos. Y los veíamos y los sentíamos y los percibíamos. Pero después llegan los españoles y les empiezan a decir, no, ustedes cómo van a creer en eso. Si hay un dios, que es el dios católico, que no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos percibir. Y ellos se burlaban de ellos por creer en el sol y la luna. Ahora, pregunto yo, ¿qué es más lógico creer? ¿En algo que yo veo o en algo que yo no veo? Es algo que yo veo. En algo que yo Claro, veo, por sinceramente, supuesto, gracias, profe, ahora voy a ir a adorar al sol. claro. Es Ay, no. que, digamos, por ejemplo, yo no estoy diciendo que crean en el sol como un dios, pero por supuesto que tenemos que darle gracias al sol. Nos entienda o no, no sé, no es un ser vivo, listo, pero ¿por qué tendríamos que darle gracias al sol? Profe, de hecho, ahora que nos damos cuenta, ellos tenían mucha razón, porque, o Claro, sea, ellos adoraban al sol y prácticamente le agradecían todo lo que él les daba, que prácticamente sin el sol no podríamos vivir. exactamente, exactamente. O sea, sin el sol no podemos vivir. Entonces, siendo realmente lógicos, el sol es un dios. Se podría decir, pero no. Ujú. Obviamente no vamos a decir que son dioses ni nada de eso. Obviamente acá no vamos a decir, ay, sí, los vamos a volver indígenas porque no me interesa, sino es para que veamos cómo las relaciones interespecíficas de Europa eran de dominio, de destrucción, y las relaciones interespecíficas de los indígenas americanos y obviamente de las tribus africanas, porque hay mucho en común. eh, Tenían una relación con la naturaleza mucho más detallada, mucho más compleja, ¿sí? O sea, ellos entendían que a partir de el proceso ¿de qué? Digamos, de generación de alimentos, o sea, el sol hacía crecer las plantas y eso lo veían los indígenas. Pero hay una gran diferencia, o sea, ¿por qué los europeos eh, tuvieron esa visión y por qué los indígenas tuvieron esa otra visión? ¿Por qué creen ustedes? Piensen, piensen, muchachos, vamos, vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. ¿Por qué los europeos Porque tuvieron? los Dime, dime. europeos estaban más concentrados en obtener riquezas. Ujú, y entonces sí, los otros. O bueno, sí, digamos que sí, pero ¿por qué se dio ese interés en eso? ¿Por qué piensan ustedes? Listo, muchachos. Entonces, la gran diferencia es que acá, pues había una diversidad biológica, o sea, una cantidad de ecosistemas que en Europa no había. Claro, en Europa habían bosques, habían nevados, montañas, bueno, todo eso, pero no eran tan diversos como la variabilidad que había acá y que hay todavía, incluso pues con toda la destrucción de los ecosistemas y todo eso. Entonces, los europeos no tenían tanto contacto con, entre comillas, pues la naturaleza, ¿no? Como si se generó ese contacto
acá con las tribus americanas. Entonces, digamos que todo el tiempo ellos tenían mucho contacto con muchos ríos, con muchas aves, con muchos mamíferos, con reptiles, con peces, mejor dicho. Entonces, todos esos elementos hicieron que ellos tuvieran su, y esta palabra les va a servir mucho para sociales también, y para entender la evolución del humano, eso transformó su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es como las personas o las culturas más bien ven el mundo. Eso significa cosmovisión, como las culturas ven el mundo, como las sociedades pueden llegar a ver el mundo. ¿Estamos? Sí, señor, fuerte y claro. Listo, muy bien. Entonces, miren lo importante también que fue esta época llamada la Edad Media, aunque la Edad Media siempre no la ponen en términos de Europa, pero los indígenas tenían muchas cosas. Incluso nuestros campesinos toman muchos elementos de los indígenas, ¿no? En la siembra, la chicha no es campesina, la chicha es indígena, ¿sí? Mm, y esas bebidas, pues digamos que ancestrales que las conservan los campesinos son muy indígenas, ¿cierto? Van a ser muy importantes. Listo. Empieza arquitectura gótica, como las iglesias, etcétera, ¿cierto? Y bueno, hay una imposición de la iglesia cristiana católica que ya lo había hablado. Luego, eh, empieza el siglo XVIII. Cuando hablamos del siglo XVIII, ¿qué años son? Ya lo había explicado hace mucho tiempo. 300. ¿Cómo? Del 1700 al 1799. Muy bien, 1700 a 1799. Eso es siglo XVIII. En el siglo XVIII aparece como tal la edad moderna. Se caracteriza por varias cosas, ¿sí? Y es que empieza una serie de revoluciones, dos revoluciones importantes. Profe, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Listo. Revolución Además Industrial, de esos Revolución dos Francesa. sucesos, además de esos dos sucesos importantes, que es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso ya es contemporáneo, pero sí, digamos que entra dentro de esa crisis. Pero lo importante de la edad moderna es que empieza a aparecer la ciencia como tal, ¿sí? A ese siglo XVIII lo vamos a llamar el siglo de las, muy bien muchachos, siglo de las luces, porque ya no se cree tanto en las explicaciones que daba la religión, ya no se cree tanto en eso, sino que se va a creer y se va a empezar a creer en lo que plantea la ciencia. ¿Listo? Aparece ya fuertemente la figura de las escuelas, de los niños, porque antes no existía el concepto de niño como tal, o sea, si nosotros hubiéramos nacido antes de la edad moderna, seguramente nos hubiera tocado trabajar desde que podamos manipular herramientas, desde los 5 o 6 años, solo trabajar hasta el fin de nuestros días. No estaríamos estudiando en este momento, sino trabajando en fábricas, por ejemplo. ¿Entienden? Y empieza a generarse un proceso también interespecífico, pero en este caso de explotación de los recursos naturales. Entonces, ya las relaciones interespecíficas del humano, a diferencia de las que proyectaban, por ejemplo, los indígenas, van a ser relaciones de dominio totalmente de la naturaleza. Entonces, miren que empieza a darse la minería, empieza a darse la tala de árboles, se cogen los ríos para hacer electricidad, que va a mejorar el estilo de vida del humano, pero va a deteriorar la vida de otros seres vivos. O sea, las relaciones interespecíficas se vuelven mucho más complejas. Y llega, por supuesto, finalmente la edad contemporánea. Bienvenidos al momento en el cual estamos. Eh,
digamos que acá nos hablan de la revolución industrial digamos que es de la edad moderna, ¿cierto? Pero en la edad contemporánea, digamos que es muy amplia, ya vamos a hablar del siglo XX, o sea, ¿cuál es el siglo XX? El anterior al siglo XXI. ¿Qué años? Profe, de 1900, desde 1900, desde 1900 hasta 1999. Excelente, muy bien. De 1900 a 1999. Entonces, todos sus profesores son del siglo XX y ustedes son del siglo XXI. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Sí, sí, señor. Digamos, yo nací a finales del siglo XX. Yo nací en 1992. Entonces, yo estoy terminando, digamos, nazco cuando está acabándose ese siglo y logro vivir esta etapa del siglo XXI. Algunos de ustedes seguramente de pronto, tal vez, no sé si todos, logren pasar al siglo XXII. ¿Sí? Entonces, acá en esta edad contemporánea, lo que nosotros vemos es ya un mundo digitalizado, un mundo donde hay relaciones interespecíficas en las cuales no nos damos cuenta que las hay. Por ejemplo, los árboles que están en los parques, ya hay unas organizaciones de ciudades donde realmente podemos ver relaciones interespecíficas muy complejas, pero que no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, ustedes, muchos de ustedes tienen mascotas en su casa, tienen un animalito ahí y lo consideran parte de su familia. Entonces, miren que esas relaciones interespecíficas, si ustedes tienen su mascota y la consideran parte de su familia, hay una relación donde ustedes dan protección a ese ser vivo que es totalmente diferente a un ser humano y lo consideran parte de su familia. Entonces ya hay una relación familiar interespecífica donde están brindándole protección a otro ser vivo. Pero ojo, todo este proceso que hemos visto durante toda esta clase no es un proceso, entre comillas, natural, sino va a ser un proceso cultural. ¿Listo? El ser humano ya no se comporta de forma natural, sino se comporta de forma cultural. La cultura aparece como una forma evolutiva. O sea, también, así como las plantas hacen fotosíntesis, nosotros desarrollamos la cultura para poder sobrevivir en el tiempo. Y la cultura nos permite muchas relaciones intra e interespecíficas. Por ejemplo, hay una relación interespecífica, bueno, si pudiésemos llamarla interespecífica, respecto a un virus llamado el SARS-CoV-2, que generó una pandemia en el año 2019, todo el COVID-19. 2020, y esto, por ahora vamos en el 2021 todavía con una pandemia. Y esa pandemia hizo que nuestras relaciones intraespecíficas cambiaran. ¿Como cuál? Démosle un nombre. En este momento estamos en una relación intraespecífica. ¿Cuál? Estamos hablando a ¿Realidad? través de un computador. Excelente. Lo virtual, ¿sí o no? Por ahí lo decían, hablar de a través de un computador. 33 amigos estamos acá conectados. ¿Para qué? Para aprender. ¿Por qué? Pues porque nuestros papás nos dicen que debemos aprender. ¿Sí o no? Si ¿Para qué? nadie... Para trabajar, generar ¿Qué? dinero. Bueno, no sé, ese es tu fin. Si tu fin es generar dinero, listo, entonces te estás moviendo dentro de un modelo económico que se llama el capitalismo. ¿Sí o no? Eso ya lo verán en sociales. Pero qué importante es, por ejemplo, digamos, Murillo dice, claro, para producir dinero. Entonces, su fin de relacionarse con otros no es la evolución en sí misma, no es producir conocimiento, no es la supervivencia, no es la mejora de la humanidad, sino es producir dinero, acumulación de bienes. Pero eso también genera relaciones intra e interespecíficas, de dominio, obviamente, de dominio, porque lo que te importa no es el ser humano, lo que te importa es el dinero. ¿Sí me entiendes? Puede ser, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo acá es que el humano, al desarrollar las herramientas, al desarrollar la tecnología, al desarrollar inicialmente la cultura, es altamente adaptativo. Entonces nosotros tenemos procesos adaptativos tan buenos que pudimos
superar, digamos que el proceso de ir al colegio para establecernos virtualmente. Ahora, obviamente, no todos se adaptan a este modelo educativo, no todos, porque pues, a no todos les gusta la tecnología para estudiar, sino para jugar, para ver videos, etcétera. Pero si algo hemos aprendido es que la ventaja evolutiva la da la mayor tipo de personas o de seres vivos más bien que se puedan adaptar a las nuevas condiciones. ¿Estamos? ¿Quién no se adapta, qué pasa? Se queda Muere. atrás. No, mentira. Se Sí, no extingue. evoluciona. Se No extingue, sí. evoluciona, listo, no evoluciona. Y si Sí. no evoluciona, se extingue. Ujú. ¿Listo? Que muere. Muere. Extinción es muerte, ¿no? Es como los Extinción es muerte. Sí, papás que sí, yo siempre sé. decían que uno no debe usar la computadora mucho porque eso no iba a ser importante en el futuro uno y todo, y veanos acá pegados a Ay, esto. sí, sí, sí. De En fin, milagro, le puse de milagro nos hipocresía. pegamos a la computadora porque si no, no sabríamos ni siquiera cómo activar Windows. Igual ustedes son nativos digitales, ¿no? O sea, nacieron con la No, y tecnología sí, en sus profe, manos. porque hay cosas que no sabemos usar bien del computador y otras que sí. Ujú, ujú. Y eso les va a pasar a medida con el tiempo que va a salir mucha más tecnología. Entonces, mientras ustedes van creciendo, pues se les va a ir poniendo más difícil. Bueno, muchachos, entonces, voy a dejar hasta acá porque hoy tenemos Pero esa, no, mentira. día de ¿De qué, profe? ¿De EducaPlay. qué? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, les voy a subir a NormaClick. Hola. Les voy a subir a NormaClick en unos, ¿qué? De aquí a las 8:50 les subo el link, el NormaClick, por favor, de las 8:50 a las 9 de la mañana, hagan la actividad, no se demoran más de 2 minutos, ¿listo? La actividad que tengo acá no es de relaciones interespecíficas, es de fotosíntesis, ¿listo? Para que hagan la actividad, eso ya lo manejan, lo de fotosíntesis, y para que, bueno, suban su pantallacito. ¿Estamos? Muchachos, hola. Estamos, profe. Entonces, súbanla de una vez porque es que si la dejan para después se les va a olvidar y por eso es que, ay, profe, es que se me olvidó enviar el pantallazo. Envíenlo de una vez. ¿Listo? Igual lo dejo habilitado hasta las 11:30 de la noche, pero háganlo de una vez. ¿Estamos? Ok. Listo, muchachos. Entonces, ya nos vamos a desconectar y en unos 2, 3 minutos ya les subo, estén pendientes ahí de NormaClick y ya les subo el pantallazo, ¿listo? Para que la actividad del pantallazo, ¿listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Está bien. Sí, Bueno. profe. Bueno, Paula, Rafael, pásame tu correo que Paula te va a enviar algo. Castañeda. Rafiki, envíame tu correo que Paula te va a Profe, enviar si es algo. lo de español, dile que ya lo tengo. Rafa Sirius. Paula, que ya lo tiene. Dice que se lo Gracias, pase por disco. Listo, listo. Sí. Hey, muchachos, ya les subo la actividad, ¿listo? De aquí hasta las 9, háganla. Vale, profe. Ok. Eso Chau. me nota. Chau. Chao, profe. Nos vemos. Chau.